¿Alguna vez te ha pasado que un juego parece totalmente inofensivo y termina dejándote con escalofríos o incluso traumatizado? Hoy vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de algunos juegos que, a simple vista, parecen tiernos, inocentes o aburridos, pero esconden giros totalmente inesperados, desde pollitos adorables que terminan enlatados, hasta números aleatorios que revelan mensajes perturbadores, o carreteras nocturnas llenas de espectros y sangre. Estos juegos nos recuerdan que en internet nada es lo que parece. Prepárate, porque lo que vas a ver no es para los débiles de corazón. Burger and Fries es uno de esos juegos de terror que al principio parecen muy simples, pero terminan siendo una experiencia inquietante. La historia comienza con un niño que acaba de comprar una hamburguesa en un restaurante y en plena noche debe regresar a casa en bicicleta. La carretera está oscura y silenciosa, pero pronto empezamos a notar que algo no anda bien. Primero aparece un auto rojo que pasa de largo, después una bicicleta tirada en medio de la carretera. Y ahí empiezan los sucesos extraños. Apariciones fantasmales, figuras que desaparecen frente a nosotros, y lo más raro de todo, cada vez que llegamos a las vías del tren, el juego nos regresa de golpe al mismo restaurante, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Cada repetición se vuelve más perturbadora, manos ensangrentadas, un conductor golpeándose contra el volante, la bicicleta cada vez con más sangre y la aparición constante de una niña espectral que comienza a acecharnos cada vez más cerca. La carretera cambia, la música se distorsiona y hasta el ambiente adopta un tono rojizo mientras intentamos escapar del auto rojo que ahora nos persigue de manera frenética. Todo se siente cada vez más desesperante, más caótico, hasta que finalmente el bucle se rompe. La gran revelación llega al final. Tras ser atrapados por los entes y atravesar un portal, despertamos dentro del mismo auto rojo que tantas veces vimos pasar. Ahí es cuando entendemos todo. El niño en bicicleta que controlábamos fue atropellado. Todo ese viaje lleno de terror, sangre y apariciones no fue más que una representación de su muerte y de ese limbo entre la vida y la muerte en el que estuvo atrapado. Burger and Fries no es simplemente un juego de terror, es una historia corta pero impactante que mezcla atmósfera, repetición y giros perturbadores para dejarnos con un final que no se olvida. Guess the Kitty es un juego que a simple vista parece de lo más tierno e inocente. Básicamente es un quiz en el que aparecen gatitos adorables con diferentes disfraces y tu misión es adivinar qué profesión representan antes de que se acabe el tiempo. Hay de todo: gatitos policías, vaqueros, ninjas, doctores e incluso distintas razas de gatos. En apariencia parece un minijuego relajado, ideal para amantes de los michis, pero créeme, no es así. El giro oscuro llega en el momento en que te equivocas. Basta con responder mal una sola vez para que la ternura se convierta en pesadillas. Ese mismo gatito que parecía adorable sufrirá un destino cruel y sangriento. Puede ser atravesado por flechas, aplastado brutalmente, decapitado o sufrir muertes grotescas que contrastan totalmente con la apariencia dulce del juego. En total existen 10 muertes distintas y, de hecho, el juego te reta a desbloquear los 10 logros asociados a cada una de ellas. Esa es la verdadera esencia de Guess the Kitty: engañarte con la estética kawaii de los gatitos para después golpearte con escenas turbias y llenas de humor negro. Y es de esa mezcla tan extraña es lo que lo ha hecho tan recordado, porque al final, lo que parecía un juego de preguntas inofensivo, termina siendo un título perturbador que no todos se atreven a completar. Ahora la pregunta es: ¿te atreverías tú a descubrir las 10 muertes de los gatitos? Lost Life es un juego para dispositivos móviles que se presenta a sí mismo como un título de terror interactivo. En su descripción promete una experiencia donde cada decisión que tomes afectará el desarrollo de la historia, lo cual suena a un clásico indie de miedo. Incluso desde la introducción se advierte que no es apto para personas sensibles. Pero la realidad detrás de este juego es mucho más oscura y perturbadora de lo que aparenta. La trama se centra en una niña pequeña atrapada en una casa extraña y sombría. En teoría,
El jugador debe cuidarla, vestirla y prepararla para ir a la escuela. Todo parece, al inicio, parte de un entorno de terror psicológico, pero basta con ver un par de capturas de pantalla para darse cuenta de que no es así. El ambiente es inquietante, incómodo y con insinuaciones turbias que rozan lo ilegal. De hecho, el juego sugiere constantemente que la niña no está sola en esa casa, sino bajo la presencia de un adulto con intenciones nada claras. Ese es el motivo por el que Lost Life terminó siendo condenado y señalado en tantas comunidades de jugadores. Lo que parecía un simple juego de miedo indie resultó ser algo mucho más perturbador, con un trasfondo peligroso e inapropiado, y aunque algunos lo probaron atraídos por la curiosidad o por la publicidad engañosa, muchos terminaron rechazándolo por completo al descubrir su verdadero contexto. En definitiva, Lost Life no es solo un juego de terror, es un recordatorio de que en Internet no todo lo que se anuncia como inofensivo o indie lo es realmente. Ranubui.exe es un título extraño porque en realidad ni siquiera se siente como un juego, más bien es un simple generador de números aleatorios. En pantalla solo aparece un botón con la palabra push, y cada vez que lo presionas aparece un número entre 0 y 100. Al principio todo parece inofensivo, incluso aburrido, pero poco a poco empiezan a suceder cosas que lo convierten en una experiencia inquietante. Cada número que aparece va quedando marcado en pantalla y con el tiempo el fondo empieza a cambiar. Primero son imágenes comunes, pero después empiezan a surgir detalles extraños, ruido visual, ojos que te observan, rostros deformes, hasta que la pantalla se llena por completo y el fondo se vuelve irreconocible. Aún así puedes seguir presionando el botón, pero la interferencia es tanta que casi no puedes ver los números que aparecen. Lo más perturbador no está solo en la pantalla, sino en los archivos del propio juego. Dentro se encuentra un bloc de notas que guarda cada secuencia de números generados, pero también aparecen mensajes escritos en japonés, frases inquietantes como: la infelicidad es un número aleatorio, tengo un miedo terrible a la oscuridad, entre otras, que aumentan la sensación de que estamos frente a algo mucho más turbio de lo que aparenta. Ranubui.exe no es un generador de números cualquiera, es un juego experimental que juega con la mente del jugador, disfrazando el terror detrás de algo tan simple como presionar un botón. Un ejemplo perfecto de cómo un concepto aparentemente inocente puede convertirse en una experiencia realmente perturbadora. Can Your Pet es uno de esos juegos que engañan a cualquiera. A primera vista parece un tierno simulador de mascotas coreano en el que adoptamos a un pollito recién salido del cascarón. Podemos ponerle nombre, personalizarlo con accesorios, alimentarlo, bañarlo y jugar con él. Todo en un ambiente colorido y adorable. Literalmente nada parece salir mal. Pero la trampa llega cuando aparece la opción de darle una bicicleta a tu pollito. Inocentemente, cualquiera pensaría que es un nuevo juguete para hacerlo feliz, pero al presionarla descubrimos la verdad. No es una bicicleta, es una sierra eléctrica. En ese instante, el pollito que tanto cuidamos con mucho cariño es destrozado y enlatado como comida. Ahí entendemos el verdadero significado del título. Can Your Pet no significa ¿puedes cuidar a tu mascota?, sino literalmente, ¿enlatarías a tu mascota? El juego termina de la forma más cruel y extraña posible, con una canción de pollo sonando de fondo, como si nada hubiera pasado, y es justamente ese contraste entre la ternura inicial y el giro brutal lo que convirtió a Can Your Pet en un título viral, un minijuego que traumatizó a miles de jugadores y que hoy se recuerda como uno de los mejores ejemplos de juegos que no son lo que parecen. Hay juegos que parecen tiernos, inocentes o simples, pero en realidad esconden giros oscuros, retorcidos o totalmente inesperados. Al final, eso es lo que los hace memorables. Nos engañan, nos sorprenden y nos dejan pensando mucho después de haber apagado la pantalla. Así que ya sabes, la próxima vez que un juego parezca demasiado inocente, desconfía, porque tal vez no es lo que aparenta.